¿para qué sirve la utopía? Y él respondió de la mejor manera. Yo nunca escuché una respuesta mejor. Él dijo que esa pregunta él se la hacía todos los días. ¿Para qué servía la utopía? Si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. Y si camino 20 pasos, la utopía se va a colocar 20 pasos más allá. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Para eso, para caminar. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos una vez más a Informe del Sur, como siempre, y desde la pantalla cooperativa, aportando nuestra mirada de lo que sucede en Sudamérica, en nuestra Latinoamérica. Comenzamos este programa hablando de lo que sucedió en nuestro país, en Argentina. El pasado domingo se realizaron las elecciones PASO, sorprendiendo al gobierno la fórmula Fernández-Fernández, que sacó una amplia diferencia. Obtuvo más de 15 puntos de ventaja sobre Mauricio Macri, acercándose al 47% de los votos. Veamos qué dice en este informe la televisión española. El peronismo arrasa en las elecciones primarias de este domingo en Argentina. Alberto Fernández, candidato presidencial de la coalición Frente de Todos, ha conseguido más del 47% de los votos, frente al 32% del presidente Mauricio Macri. Un resultado mucho más abultado de lo esperado, que le pone casi en bandeja la victoria en los comicios de octubre. Venimos acá a restaurar un régimen. Venimos acá para crear una nueva Argentina, que tome en cuenta las mejores experiencias, que termine con este tiempo de mentiras y que le dé a los argentinos un horizonte mejor para el futuro. Cristina Fernández. En el ánimo de los argentinos no ha pesado pues tanto como esperaba el oficialismo el miedo al retorno al pasado, con los escándalos de corrupción en los que está envuelta la senadora y expresidenta Cristina Fernández, candidata a la vicepresidencia de esta fórmula. La economía es lo fundamental para los votantes, que han castigado las políticas de austeridad de Macri y la actual recesión. El nivel de dificultades que hemos tenido estos últimos años, dificultades enormes que tuvimos que enfrentar, ha llevado a que haya mucha angustia, mucha duda, pero insisto, estoy acá, como dije en el primer día, para ayudarlos, estoy acá porque amo este país. El presidente deberá compaginar ahora la gestión de una economía con una inflación desbocada y el cambio de estrategia que exige esta paliza. En las filas de Juntos por el Cambio recuerdan esperanzados que Macri también perdió las primarias de 2015. Bueno, veíamos qué decían los candidatos del Frente de Todos y Juntos por el Cambio. El pueblo definitivamente expresó su descontento con el modelo neoliberal que intenta imponer Mauricio Macri desde el año 2015. El presidente actual se tomó muy mal los resultados de las PASO, las corridas cambiarias, la volatilidad del dólar. Bueno, escuche bien a quién responsabilizó por su derrota. El día lunes, ante el resultado adverso al gobierno y favorable al kirchnerismo, lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo, muy malo. Hoy estamos más pobres que antes de las PASO. La alternativa kirchnerista no tiene credibilidad en el mundo. Es algo que yo se los vengo contando hace 3 años y medio. O sea, no tiene la confianza necesaria para que la gente quiera venir e invertir en el país. Y eso, eso es algo que debería ser una autocrítica al kirchnerismo y tratar de resolverlo, de construir esa credibilidad que hoy no tiene. Tienen ellos que trabajar para que tengamos una elección más normal en generar esa credibilidad. Como presidente estoy acá para ayudar en lo que pueda, pero no es fácil porque ellos ya gobernaron. Alberto Fernández y el kirchnerismo tienen más responsabilidad todavía de demostrar esta actitud pro tranquilizar a la comunidad económica local, mundial, para no generar más daños sobre la economía, que insisto, ya nos ha costado mucho sostenerla estos años. Escuchábamos al presidente Macri el lunes culpar a sus votantes y a los dirigentes del Frente de Todos por los vaivenes de la economía en nuestro país. El miércoles, el presidente, como nos tiene acostumbrados, después de esta tormenta económica, pidió perdón, generó un encuentro con Alberto Fernández y el jueves la economía empezó a calmarse, el dólar descendió y el riesgo país también. Pero de todas maneras,
le mostramos en el próximo informe qué fue de la economía argentina en los años que gobernó Cambiemos. Los años de gobierno de Mauricio Macri han estado atados a una marcada crisis económica, comparada por analistas con el corralito de 2001. Las políticas neoliberales de la administración en los últimos 3 años han dado como resultado el actual descalabro general de la economía argentina. El desarrollo de un modelo de corte financiero aferrado a la entrada de ingresos capitales a través del endeudamiento externo ha sido su principal apuesta. La apertura importadora de bienes de consumo desplazó a la producción interna, particularmente a los eslabones más bajos de la cadena, y por tanto afectó a los salarios y empleos. El principal indicador de la crisis es la inflación. Según cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadísticas, la inflación acumulada en Argentina en el primer semestre del año fue de 22,4%, cerca del 23% que el gobierno había estimado para todo el 2019 en la Ley de Presupuesto Nacional. El principal golpe recae en los salarios y el poder adquisitivo. En junio, los precios al consumidor aumentaron un 2,7% respecto al mes anterior y un 55,8% en términos interanuales. Esos son los últimos indicadores con los que los argentinos acudieron a las urnas este domingo. Mientras la moneda local sigue devaluándose, la cotización del peso abrió una jornada en 45 unidades por dólar, según el Banco de la Nación. Otro duro golpe al bolsillo fueron los tarifazos en luz, gas, agua, combustible y transporte, de entre 200 y 500% acumulado. Según cifras oficiales, más del 40% del sueldo se destina al pago de servicios públicos. Los aumentos indiscriminados también influyeron sobre la estructura de costos de las empresas públicas y privadas, mientras las ganancias de los prestadores de esos servicios aumentaron exponencialmente. El cuadro general muestra quiebres en pequeñas, medianas y grandes empresas, así como despidos masivos. Un informe del Centro de Economía Política Argentina sobre 63 empresas arrojó que entre 2018 y 2019, el 21% de los casos analizados presentaron problemas para el sostenimiento de empleados, el 15% acusó dificultades financieras y el 16% aplicaron una reestructuración de planes de producción o directamente cancelaron inversiones. A esto se le suma la cuantiosa deuda externa. A junio de este año ascendió a 337.000 millones de dólares. Lo más grave es lo pendiente con el mercado y con los organismos internacionales. El megapréstamo del Fondo Monetario Internacional por 57.000 millones de dólares hasta 2020 ha sido renegociado y entregado sus giros al gobierno antes de lo previsto. Deberán comenzar a ser devueltos a partir de 2022. Expertos, el propio FMI y cifras internas indican que no hay posibilidad alguna de pagar en los tiempos acordados. Todos estos temas fueron eludidos por la coalición Juntos por el Cambio durante la campaña política previa a las PASO de este domingo y a las generales de octubre. Muy bien, hacemos una pausa. Como siempre nos siguen en nuestras redes sociales en Facebook y también en nuestro canal de YouTube como Informe del Sur. No se vaya, cuando regresamos tenemos más información sobre lo que sucedió en esta última semana en Latinoamérica. Latino tú, latino yo, la misma sangre y corazón. Eso es mi Latinoamérica, hay que luchar, Latinoamérica, hay que luchar, Latinoamérica, hay que soñar, Latinoamérica, hay que pensar, Latinoamérica, hay que lograr, Latinoamérica. Continuamos en Informe del Sur, ahora escuchando las declaraciones del expresidente de Ecuador, Rafael Correa, hablando sobre el lawfare, que todo el mundo seguramente recuerda, y sobre las causas inventadas que luego, por supuesto, devino en la persecución política del mismo. Esto es parte del lawfare, judicialización de la política, que tiene dos patas. La parte mediática, que arma el show, y la cooptación de la justicia, que solo copia lo que dicen los titulares, ya condenando a todos los líderes de izquierda. Entonces hay un blindaje terrible y agradecemos mucho estas oportunidades de explicarle al mundo lo que está pasando. Pongamos en contexto las cosas. Esta es la 26ª causa criminal que me sigue. 26, más 25 civiles y administrativas por parte del Tribunal de Cuentas, que allá se llama Contraloría. Uno vive solo para pagar abogados y al mismo tiempo tratan de cortarte la oportunidad de trabajar para ahogarte, quebrarte económicamente, moralmente, familiarmente, porque no nos pueden vencer en las urnas. Seguimos recorriendo el continente, nos posicionamos nuevamente en Brasil, un país con los ánimos bastante caldeados. Siguen las marchas, las protestas, en este caso marcharon los jóvenes por el recorte en la ley universitaria y también por la ley provisional. No solamente ellos, sino que también las mujeres indígenas
marcharon en contra de las políticas que aplica en ese sector el actual presidente Jair Bolsonaro. Los estudiantes, profesores, sindicatos y movimientos sociales salieron una vez más a las calles en más de 100 ciudades del país para protestar contra los recortes en educación y la reforma de las jubilaciones del gobierno del presidente Jair Bolsonaro. Esta no fue la única protesta en Brasil. Más de 3.000 mujeres de diversas tribus indígenas, indignadas por las políticas del gobierno, realizaron una jornada de protestas en la capital Brasilia, denominada la Marcha de las Mujeres, para denunciar las políticas que consideran genocidas. Este es un acto importante para defender los derechos de los pueblos indígenas. Estamos bajo una serie de sistemáticos ataques violentos. La falta de demarcación de las tierras indígenas, el tema de la salud, la educación, todo esto está en peligro. Estamos luchando contra la privatización y por una educación más justa y de calidad. El pueblo de Brasil debe respetar a nuestro Brasil. Brasil es nuestro, pertenece a los indígenas. El presidente vino aquí para destruir nuestro Brasil. No queremos eso. Él puede regresar a la tierra de donde vino. No queremos que una persona como él gobierne nuestro país. Las mujeres indígenas provenientes de 25 estados brasileños aseguraron que nunca aceptarán las políticas de la administración. Precisaron que el gobierno se ha convertido en su enemigo, ya que no reconoce sus derechos como pueblos originarios. Muy bien, nos detenemos aquí porque es el momento de reflexión para presentar al especialista en Derecho y Relaciones Internacionales aquí en nuestro programa. Le damos el paso al doctor Eduardo Aguirre. El endurecimiento de la política migratoria de la administración de Donald Trump ha dado como resultado en los últimos días la deportación de más de 50.000 ciudadanos guatemaltecos, no solamente de Estados Unidos, sino también de México. Esto ha despertado una serie de reacciones, sobre todo en organismos y activistas de derechos humanos. Rigoberta Menchú, la Premio Nobel de la Paz del año 1992, se ha referido públicamente a este tema y ha reclamado a todos aquellos actores sociales e institucionales que se vinculan a los derechos humanos una mayor energía en el trato y los derechos de los migrantes. Se ha planteado en este caso una suerte de pedido de respeto hacia aquellos que tienen la posibilidad de regular un tránsito que es un derecho humano inconculcable. Dijo Rigoberta Menchú, el mundo no es de nadie y es de todos. Y esto de alguna manera parece confrontar con las lógicas de un nacionalismo acendrado que en vez de tender puentes está planteando barreras entre los distintos pueblos de América. Y este caso parece ser una circunstancia señera en algo que tiene que ver con las formas de tolerancia y de regulación de la concepción del otro. América Latina solamente va a estar a salvo de esta invasión cultural de proporciones inéditas si logra plantear una instancia nosótrica, es decir, reconociendo nuestras diferencias, pero en un contexto de permanente y profunda unidad. Bueno, después de esto cerramos este segundo bloque, como siempre recordándoles que además de vernos en la semana, en las distintas repeticiones por la televisión cooperativa, nos puede seguir en las redes sociales, en YouTube y en Facebook como Informe del Sur. Ya venimos. Bien, continuamos en Informe del Sur, nos ubicamos en Guatemala porque ese país recibió a la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. En su recorrida por ese país, Estela de Carlotto dialogó y se reunió con familiares de desaparecidos.
Guatemala y Argentina comparten más que pertenecer a un mismo continente. Comparten el dolor de las heridas que les dejaron décadas de represión y guerra. Dentro de ese contexto, Estela de Carlotto, presidenta del movimiento Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, visitó Guatemala y se reunió con diferentes grupos que guardan relación con desapariciones y asesinatos ocurridos durante el conflicto armado interno. También intercambió experiencias con estudiantes de la Universidad San Carlos de Guatemala. La juventud no se doblega. Algunos quizá y unos pocos, por su carácter o su crianza, pueden agachar la cabeza y caminar dominados. El resto pensante, el resto movilizado, siempre se reúnen en grupos de acuerdo a las carreras a veces que siguen o de acuerdo a la ideología política en la que participan para ver qué pueden hacer y en qué momento pueden visibilizar su lucha. La justicia de Guatemala ha condenado a militares retirados que perpetraron masacres principalmente a principios de la década de los 80. Tal es el caso de José Efraín Ríos Montt, quien gobernó de facto en esa época, por lo que fue condenado por genocidio y posteriormente anulada la sentencia. Aunque hay familiares de desaparecidos que dicen que la esperanza morirá con ellos y que lo único que piden es justicia. La esperanza nunca muere. Digamos, en el caso de mi hermana, creemos que tal vez sí ella la mataron, la torturaron, la mataron y la desaparecieron, pero esa criatura que pudo haber nacido de mi hermana, hay algo que le dice a uno que está. No queremos ni perdón ni olvido, nosotros queremos justicia. Queremos que nos digan dónde dejaron a nuestros compañeros, dónde están los padres de nuestras compañeras, dónde están los esposos de nuestros compañeros, dónde están nuestros hermanos. Eso es lo que queremos y por eso estamos luchando. Bueno, y ahora presentamos a nuestra columnista literaria. Le damos el paso a Leda García. Adelante. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos una cosa completamente diferente a lo que hacemos habitualmente y además tengo que decir que me da mucho orgullo presentar este libro porque la autora es mi hermana. Pero a mí me encantó, trato de no hacerlo eso, pero me encanta, es un libro álbum. Un libro álbum tiene una particularidad, es un libro que se lee completo, es decir, que la ilustración y el texto son absolutamente amigos y no pueden desprenderse el uno del otro. Es decir, no es un libro para chicos, es un libro para adultos que disfrutan la maravilla del libro álbum. Y yo hoy lo voy a leer porque el texto es precioso y vamos a mirar también con la lectura las ilustraciones. Bueno, vamos a cambiarnos los ojos para ver el mundo de los libros. El libro se llama La viajera. La que nació viajera sueña frecuentemente con los pájaros. Cuando esto sucede, ya nada puede detenerle. Siente liviano el borde del vestido y el alma y los zapatos. La que nació viajera mira hacia el cielo y finalmente desacuerda las horas, desarma los relojes, olvida las palabras letra por letra hasta dejarlas ir. Entonces sube por el hilo de un sueño, abre los brazos alas, se bebe el viento azul, juega a las escondidas con racimos de nubes y descubre versiones de la luz y de las formas. La que nació viajera lo sabe y lo desea. Junta para la vuelta pedacitos de luna y pedacitos de vientos que guarda en los bolsillos, el borde del vestido y los zapatos. Dice adiós y comienza el regreso. Cuando vuelve, la que nació viajera acuerda los relojes y las letras y forma nuevamente las palabras, recupera el jardín y los amores, las horas y la risa, los días y las noches, dice de pronto hasta mañana o hasta siempre. Nunca puede saberlo. ¿Qué les pareció? La viajera. El 1 de agosto se cumplieron 2 años de la desaparición de Santiago Maldonado, víctima de la vía libre que Patricia Bullrich dio a las fuerzas de seguridad de este país. Su hermano sigue exigiendo justicia. Escuchamos su testimonio. Lo más importante
no se hizo una reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto del 2017. No se peritó una fogata que se hizo ese mismo día, cuando desaparece Santiago. No se peritó los billetes que tenía en su bolsillo. No se peritó un papel. No se tomaron declaración al menos a 3 testigos, que son los que estaban junto a Santiago. 55 peritos dijeron que se ahogó solo. En realidad la autopsia no dice eso, lo que dice es que es muerte violenta, sumersión, ahogamiento, coadyuvado con hipotermia. Que no puede determinar la autopsia cuándo murió Santiago, cómo murió ni dónde murió. Nunca se recibió el reporte del llamado telefónico que se le hizo a Santiago, no se peritó el celular de Nocetti, que es Pablo Nocetti. Y el 5 de agosto las camionetas fueron lavadas y las fajas de seguridad rotas. En el caso de Santiago se utilizó políticamente y electoralmente en favor del gobierno de Mauricio Macri. Pues cuando aparece el cuerpo es previo a las elecciones, en octubre, previo que el gobierno argentino tenga que ir a una reunión en Uruguay donde tenían que dar explicaciones por tener un desaparecido. Eso era una reunión con la CIDH y cuando llegan ahí ya Santiago había aparecido. Después cuando cierran la causa, en primera instancia lo hace el juez Geral, previo al vencimiento de la CIDH que le habían puesto que tienen que investigar y a su vez un día antes del G20. Yo digo que no saben investigar o no quieren investigar la desaparición de Santiago, pero sí espían y hasta en algunos casos los hacen mal porque compraban información dicha por carabineros chilenos que era de cualquier cosa y ni siquiera chequearon los datos. Yo digo y cuento todo lo que nos pasó a nosotros, cómo no creer que Patricia Bullrich y la propia Gendarmería, que son la cabeza del Ministerio de Seguridad, todo lo que pueden llegar a tener en favor de ellos para hacer espionaje. Lo que nosotros queremos saber es qué le pasó a Santiago. Y cada día que nosotros nos alejamos, desde el 1 de agosto del 2017, más nos alejamos de saber qué le pasó. Mucha impotencia, mucha angustia y por otro lado esa necesidad de salir a la calle, manifestarse y seguir exigiendo verdad y justicia. Bueno, muy bien, cerramos a Informe del Sur de esta semana, como siempre, agradeciéndoles su presencia del otro lado. Nos encontramos, Dios mediante, la semana que viene en la TV Cooperativa. Y como siempre, mis amigos, el mensaje está en la canción. Que la pasen bien, gracias. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Oh, ay, ay, ay. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, y a mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Oh, ay, ay, ay. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatará.
la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente